Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy nos embarcaremos en un fascinante viaje a través de la historia de la educación, explorando cómo los desarrollos pedagógicos del pasado nos interpelan y desafían las dinámicas educativas actuales. A lo largo de este episodio reflexionaremos sobre las pedagogías críticas que Maldonado describe, donde el desencanto se convierte en un motor para la acción crítica. ¿Cómo podemos aplicar estas ideas para transformar nuestras prácticas educativas y fomentar un aprendizaje más inclusivo y significativo? Además, tomaremos como referencia las bases históricas que han dado forma a los sistemas educativos en Iberoamérica, tal como lo plantea Ossenbach en su obra sobre la historia comparada de la educación. Nos preguntaremos cómo han influido estos antecedentes en nuestra realidad educativa contemporánea. Por último, no podemos dejar de lado el análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia realizado por Pérez e Hidárraga, que nos ofrece una mirada crítica sobre los hitos y desafíos que hemos enfrentado a lo largo del tiempo. ¿Qué lecciones podemos aprender de nuestra historia para abordar las problemáticas actuales? Así que acompáñennos. En el análisis se expone, en primer lugar, hacer un acercamiento sobre el desencanto y la acción crítica en Europa. Según Maldonado, desde mediados del siglo XX, la Escuela de Budapest y Frankfurt desarrollaron una teoría crítica que buscaba comprender y transformar la sociedad. Tras la Segunda Guerra Mundial, estas corrientes filosóficas analizaron cómo la ideología y las estructuras de poder influían en la vida cotidiana, proponiendo que el conocimiento no solo debía explicar el mundo, sino también cambiarlo. Hoy esa misma inquietud sigue vigente, aunque la tecnología y la globalización han cambiado el escenario, los problemas de desigualdad, manipulación mediática y crisis de valores persisten. La inteligencia artificial, la digitalización y la economía neoliberal han reformulado nuestras relaciones, pero seguimos enfrentando la alienación y el control ideológico que los teóricos críticos ya habían señalado. La gran pregunta sigue abierta. ¿Puede la teoría realmente transformar la práctica? La respuesta depende de nuestra capacidad para integrar el pensamiento crítico en la vida diaria. Si logramos aplicar estos principios, podremos desafiar las estructuras que perpetúan la desigualdad y generar un cambio real en nuestra sociedad. La historia nos demuestra que la teoría y la práctica no están separadas, sino que deben avanzar juntas para construir un futuro más justo y equitativo. En segundo lugar, abordaremos la historia de la educación en Colombia. Es un recorrido complejo, marcado por diversas influencias y etapas clave. Durante el siglo XVI a XVIII, la educación estuvo fuertemente ligada a la Iglesia Católica, y el enfoque principal era la evangelización y la transmisión de conocimientos religiosos. En el siglo XIX, durante la independencia y construcción de la República, se impulsaron reformas educativas con el objetivo de secularizar la educación y promover la instrucción pública, buscando establecer un sistema educativo más amplio y accesible. En el siglo XX, durante los años 1930 a 1946, se dio mayor importancia a la educación como herramienta para el desarrollo social. A partir de la segunda mitad del siglo XX, se implementaron políticas para mejorar la calidad y la equidad de la educación. En el siglo XXI se han implementado políticas y programas para mejorar la calidad y la educación, incluyendo la formación docente y la evaluación de los estudiantes. También se implementan políticas para la inclusión de todos los estamentos de la sociedad. En resumen, la educación en Colombia ha evolucionado a lo largo de su historia, enfrentando desafíos y logrando avances significativos. Finalmente se precisan lecciones aprendidas en el presente sobre la historia de la educación en Colombia. A lo largo de la historia, la educación en Colombia ha sido un reflejo de los procesos sociales, políticos y económicos del país, desde la llegada de las órdenes religiosas en el siglo XVI hasta la implementación de modelos educativos globalizados en el siglo XXI. Cada periodo ha estado marcado por hitos que han definido su evolución y los desafíos que aún enfrentamos. El análisis de Pérez e Hidárraga nos permite entender cómo la educación ha sido utilizada tanto como herramienta de control como de transformación social.
Hoy en día enfrentamos nuevos retos como la globalización educativa, la integración de la tecnología y la equidad en el acceso al conocimiento. La historia nos enseña que los cambios educativos deben responder a las necesidades de la sociedad, sin perder de vista valores fundamentales como la equidad, la justicia social y la formación integral de los ciudadanos. Para abordar los problemas actuales es clave aprender de nuestro pasado. La educación debe ser flexible, accesible y garantizar el desarrollo de competencias, tanto técnicas como humanísticas. No basta con adaptarse a tendencias internacionales, sino que es fundamental fortalecer una educación con identidad propia que fomente el pensamiento crítico, la innovación y el compromiso social. La educación en Colombia ha transitado un camino complejo, marcado por transformaciones que nos han llevado hasta el modelo actual. El desafío está en continuar esta evolución, con un enfoque equitativo e inclusivo que priorice no solo la competitividad global, sino el bienestar y desarrollo humano de nuestra sociedad. Del anterior análisis podemos concluir que los acontecimientos históricos europeos de mediados del siglo XVI hasta el siglo XIX ofrecen una perspectiva valiosa sobre cómo las crisis pueden generar tanto frustraciones como oportunidades para el cambio. El papel de la acción crítica de la historia europea nos recuerda la importancia de cuestionar las estructuras existentes y de buscar soluciones que promuevan la equidad y la inclusión. Segundo, a lo largo de la historia de la educación en Colombia se evidenció una gran influencia de la religión y la política de la época como factores determinantes de sus fines y metas, moldeando así estructuras y enfoques pedagógicos. Es así como la creación de las primeras universidades refleja las dinámicas sociales y políticas de una época marcada por la formación en las letras y los principios religiosos. Tercero, se puede afirmar que la tensión constante entre las diferentes ideologías, liberales y conservadoras, llevaron a la creación de modelos pedagógicos que permitieron el avance significativo de la educación. Esto se ve reflejado en la constante evolución que mostró nuestro sistema, pasando de una educación basada en la evangelización hasta la enseñanza científica y técnica. Y por último, en la actualidad la influencia de organismos internacionales y el uso de la tecnología representan oportunidades para mejorar el acceso y la calidad educativa, pero también riesgos si se priorizan intereses económicos sobre valores fundamentales como la equidad y la inclusión.